Bueno, muchísimas gracias a todos. Arrancamos entonces el evento, si todos los panelistas ya están en condiciones. Vamos a empezar entonces con la presentación de la doctora Fresnedo de Aguirre. La doctora Fresnedo es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de la República de Uruguay y directora del Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado. Es representante del Uruguay en varias reuniones de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de la CIDIP y de otros foros de codificación del Derecho Internacional Privado. Ha dictado numerosos cursos de posgrado y conferencias en más de 20 universidades nacionales extranjeras, incluso en la Academia de La Haya de Derecho Internacional, y ha publicado numerosos libros y artículos sobre temas de su especialidad, y es académica de número, fundadora de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay. Y en el tema en concreto, que tiene mucha importancia, ha integrado desde su creación, allá por el año 1998, el grupo de trabajo que tuvo a su cargo la elaboración del proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado, que después de varias vueltas finalmente se ha convertido en ley en Uruguay. Y bueno, el tema justamente que nos va a hablar la doctora Fresnedo hoy es sobre la influencia de la nueva ley uruguaya de Derecho Internacional Privado en materia de contratos internacionales. Así que, bueno, doctora Fresnedo, queda a su cargo la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por la presentación. Según me habían informado, tenemos entre 15 y 20 minutos para la exposición, o sea que voy a tratar de ser breve, de atenerme a tiempo, para dejar luego espacio para las preguntas. Sí, finalmente, luego de un larguísimo proceso, la ley fue aprobada. A lo largo de todo ese proceso, que empezó formalmente en el 98, informalmente en el 94, sufrió varios cambios y ajustes, incluso a último momento en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores sufrió algunos ajustes últimos, hay medios transaccionales que en cierta medida causaron algunos problemas, en mi opinión. Pero me voy a limitar al tema de la influencia de la ley en cuanto a los contratos. Sin duda creo que lo más importante, el cambio más importante, es la consagración de la autonomía de la voluntad conflictual, tanto en materia de ley como de jurisdicción, como regla general. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en realidad en el régimen anterior no se conocía totalmente la autonomía de la voluntad conflictual, sino que por el contrario, estaban invertidos los términos. Es decir, la regla general era la solución legal preceptiva y la excepción era la admisión de la autonomía de la voluntad conflictual. Pero no era que se desconocía siempre ni cosa por el estilo. Incluso, bueno, la ratificación por parte de Uruguay del Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción en materia contractual es un ejemplo, y en otros casos, en materia de títulos valores, la ley reguladora del mercado de valores introducía una suerte de autonomía de la voluntad ahí, especial para casos concretos. Es decir, lo que quiero decir que no, es una novedad, sin duda, pero la novedad es la inversión de los términos de la cosa. Se invierten los términos del 2403 del Código Civil, y la autonomía de la voluntad pasa a ser la regla. Esto, por supuesto, que fue objeto de discusiones y negociaciones a la interna del grupo de trabajo que redactó la ley. Y bueno, creo que la solución quedó bastante bien, la solución en general, ¿no? Porque, voy a pasar esto, ahora les voy a decir por qué. En cuanto, primero, voy a ir por un orden lógico. El primer artículo del capítulo de obligaciones contractuales refiere a la internacionalidad del contrato. Acá la solución se basa en la solución que ya estaba incorporada, que ya está incorporada en la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías, en la solución del artículo 1 de la Convención Interamericana de Contratos, y en otras fuentes también, bueno, en los principios de La Haya, por supuesto.
recoge lo que fue la posición uruguaya en la reunión de expertos de Tucson en noviembre de 1993, preparatoria de la CIVIC 5. La delegación uruguaya de la comisión de expertos estaba integrada por los profesores Oberti y Herbert, y ellos se opusieron a la solución que había incorporado el profesor Siqueiros en su proyecto de convención, de que la internacionalización se producía siempre que hubiera conflicto de leyes, o sea, siempre que entrañe conflicto de leyes, decía el proyecto. La delegación uruguaya hizo hincapié en que el contrato internacional debía tener contactos objetivos con más de un Estado. Bueno, y eso se ve reflejado en la solución del artículo 44, que refiere a la internacionalidad del contrato. Es decir, requiere, para que el contrato sea internacional, requiere, fíjense que yo acá les puse una O, porque no es acumulativo, sino alternativo. O sea, el contrato es internacional cuando las partes tengan residencia habitual o establecimiento en estas partes diferentes, o cuando existan vínculos objetivos relevantes con más de un Estado. O sea, ¿qué vínculos? Cualquier vínculo que sea objetivo. No se puede internacionalizar el contrato por la sola voluntad de las partes. Esa sería un poco la solución en materia de internacionalidad del contrato. Yendo al tema central, que es el tema de la ley aplicable por acuerdo de partes, habrán visto que la S la puse en negrita y subrayado, no es casual eso. Eso es porque hubo acuerdo, y así se ve reflejado en la regulación normativa, en la exposición de motivos, en las discusiones parlamentarias, que debía existir un acuerdo entre dos partes y libremente consentido por ambas partes. Bueno, como les decía, la autonomía pasa a ser la regla general. El artículo 45.1 dice: los contratos internacionales pueden ser sometidos por las partes al derecho que ellas elijan. Es decir, yo diría que no lo consagra, como algunos hubieran querido, como un principio sacrosanto por encima de la ley, sino que está sometido a la ley. Está sometido a la ley y a las condiciones de validez del acuerdo que la propia ley establece en este mismo artículo, en el inciso 4, que dice que el acuerdo debe ser expreso o desprenderse inequívocamente de las cláusulas contractuales consideradas en su conjunto, con lo cual está demostrando que hay un marco regulador. Hay un marco regulador. Esto al final fue una solución de consenso. Lo decía el profesor Ronald Herbert en un curso dictado en el curso de Río del Comité Jurídico Interamericano ya por el año 87, cuando se estaban manejando las bases para elaborar la Convención Interamericana, que la autonomía de la voluntad conflictual debía funcionar dentro de un marco legal regulado. Yo sé que esto no es unánime, por cierto, esta posición, pero es la que, bueno, la que se fue defendiendo a lo largo de todo este proceso de elaboración de la ley y la que finalmente fue aprobada. Luego hay algún otro detalle por ahí. Creo que es muy importante señalar la posibilidad de elegir soft law, que expresamente establece la ley en varios de sus artículos. En el propio artículo 45, que regula, como les decía, la ley aplicable por acuerdo de partes, en el inciso 2, lo dice expresamente. Eso se ve reafirmado con alcance general a todas las cuestiones de derecho comercial internacional en el artículo 13 y también en el artículo 51, que es un poco reiterativo, pero bueno, la idea fue que quedara bien claro el asunto. O sea, es posible que las partes elijan, dice el inciso 2 del 45, normas de derecho generalmente aceptadas a nivel internacional como un conjunto de reglas neutrales y equilibradas, siempre que éstas emanen de organismos internacionales de los cuales la República Oriental del Uruguay sea parte. O sea, acá lo primero que uno piensa es en los principios de UNIDROIT, entre otros, ¿verdad? No son los únicos, pero sin duda eso
está reafirmado a lo largo de toda la ley. El artículo 13 refiere a la especialidad del derecho comercial, no a la autonomía, pero sí a la especialidad del derecho comercial internacional, y refiere especialmente a sus fuentes. Bueno, en cuanto al alcance del acuerdo, acá hay una diferencia una diferencia que es lógica, porque en la Convención Interamericana, en el artículo 7.2, fue una solución de transacción al establecer entre dos posiciones muy claras que se plantearon allí en la comisión que analizó el tema de los contratos en CIDIP 5, que la elección de ley, decía la Convención, dice la Convención en el artículo 7.2, no necesariamente implica la elección del foro y viceversa. No necesariamente. Y esa palabrita que necesariamente, no necesariamente, que si mal no recuerdo, la propuso Parraranguren, era la forma de transar, porque el país que interpretaba que sí podía hacerlo y el que interpretaba que no podía hacerlo. Uruguay estaba en la posición de que no, y así lo plasmó en el artículo 46, que dice expresamente que la elección de ley no supone la elección de foro, ni la elección de foro supone la elección del derecho aplicable. Bueno, con respecto al perfeccionamiento de los contratos a distancia, se aparta parcialmente de la solución de los tratados de Montevideo. Ustedes recordarán que los tratados de Montevideo decían, el del 89 decía que el perfeccionamiento de los contratos celebrados a distancia se rige por la ley del lugar de donde partió la oferta decía del 89, y el 40 le agrega la oferta aceptada. Bueno, la ley introduce ahí una novedad y dice que se rige por la ley de la residencia habitual o establecimiento de la persona de la cual partió la oferta aceptada. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, esto tuvo un objetivo muy claro y es facilitar la identificación de ese lugar. Igual puede haber casos en que sea muy difícil identificar ese lugar, ¿no? Los contratos celebrados a través de medios informáticos y demás, pero bueno, la idea fue esa. Luego, el artículo 48 establece cuál es la ley aplicable cuando no existe acuerdo válido entre las partes. Y acá no me voy a detener, porque son exactamente los mismos que los criterios de los tratados de Montevideo. Tanto del 89 como del 40 de derecho civil. Salvo que alguien quiera, después les hablo todo lo que quieran de esos criterios, pero me parece que ya todo el mundo los conoce, o sea que no me voy a detener. Hay alguna pequeña modificación terminológica, pero ninguna modificación de fondo. Les cuento como anécdota, porque si no esto se vuelve muy aburrido, les cuento como anécdota que una de las modificaciones, que es cuando habla de deudor, típica pregunta de examen, ¿quién es el deudor? Entonces el pobre estudiante dice, ay, el que debe, no, el que debe no, el que debe una cuota no, el deudor es el deudor de la prestación caracterizante del contrato. Entonces ahora se incluyó la palabra caracterizante o tipificante del contrato, con lo cual mi colega y amigo Eduardo Vescovi decía, no, eso no vale porque nos dejan sin preguntas de exámenes. Entonces, bueno, pero el hecho es que se clarificó ese punto, quedó positivizado eso, que era una cuestión de interpretación. Bueno, se agregaron otros criterios subsidiarios, otros dos criterios subsidiarios, para cuando conforme al artículo 48 no pueda determinarse la ley aplicable, en base a los criterios del artículo 48, están en el artículo 49. El primero no es nuevo, el primero es el lugar de celebración del contrato, ya estaba en el 35 infine del Tratado de Derecho Civil del 89, aunque referido exclusivamente a la permuta, y en el artículo 40 del Tratado de Derecho Civil del 40 se generalizaba a todos los contratos. Bueno, ese criterio se mantiene ahí. Y se agrega otro, que cuando tampoco pueda determinarse la ley aplicable conforme a ese criterio del lugar de celebración, se regirá por la ley del país con el cual presente los lazos más estrechos, que es el criterio que consagra la Convención Interamericana, y bueno, que generó también muchas discusiones en su momento. Luego, el artículo 50
establece una serie de soluciones especiales que se sustraen del régimen general de la autonomía. Se sustraen. Dice, no son aplicables las normas anteriores, dice el artículo 50 del presente capítulo, a los siguientes contratos, aunque revistan la calidad de internacionales, los cuales se regirán por las normas que a continuación se indican. Ay, yo tenía una diapo de esto. A ver. Ay, perdón, yo me estaba olvidando de pasar las diapositivas. Bueno, esa es lo que acabo de decir y esta es la que viene ahora. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, no me voy a referir a cada uno de ellos. Básicamente, todo lo que tiene que ver con derechos reales, con contratos de arrendamientos de inmuebles situados en territorio uruguayo, con todo lo que tiene que ver con Estado civil y cuestiones varias de familia, títulos, valores, operaciones en el mercado de valores, consumidores, todo lo que tiene que ver con relaciones de consumo, contratos con consumidores, contratos individuales de trabajo, contratos de seguro y contratos de transporte por agua. La ratio leyes que subyace a cada uno de estos puntos varía. Algunos pueden ser acertados, otros quizás no tanto. En el derecho comparado observamos que en materia de derecho de familia ha avanzado la autonomía de la voluntad conflictual. Bueno, pero acá, acá no se le dio cabida a eso. En títulos valores tenemos normas especiales, además, bueno, pero acá hay algunas soluciones específicas en la materia. Los dos últimos puntos, que son los literales G y H del artículo 50, se excluyeron específicamente porque, más allá de que son casos en los que suele no haber acuerdo de voluntades bilateral, sino condiciones generales unilaterales, más allá de eso, el motivo fue que en materia de seguros se aprobó hace relativamente poco tiempo una ley especial, la Ley de Contratos de Seguros del año 2018, y en materia de transporte por agua también una ley de derecho comercial marítimo especial que es del año 2014. Entonces se entendió que como esta es una ley general además, no correspondía que incursionara o que se sobrepusiera a estas leyes especiales. En materia de jurisdicción, creo que esto es algo realmente fundamental, no solo por la norma del artículo 60, que es la específica referida a jurisdicción en materia contractual, sino porque la ley abre una cantidad de bases de jurisdicción que apuntan a garantizar el acceso a la justicia efectiva. Es decir, el régimen anterior era mucho más escueto, solamente tenía dos bases de jurisdicción, el 2401 del Código Civil, ¿verdad? El criterio ACER o del paralelismo y el criterio universal del domicilio del demandado. Ahora vamos a ver que las bases de jurisdicción se amplían considerablemente, aunque tampoco son todas nuevas como vamos a ver. Bueno, en materia específica de contratos, hay un artículo específico, que es el 60, que establece que en materia de obligaciones contractuales son competentes en la esfera internacional los tribunales del Estado a cuya jurisdicción los contratantes, remarco el plural, han acordado someterse por escrito, siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma claramente abusiva, teniendo en cuenta el caso concreto. Esto último me parece muy importante. Le está diciendo al aplicador del derecho que tiene que tener en cuenta el caso concreto. Para algunos puede ser obvio, pero para otros no tanto. Entonces me parece que fue una buena cosa que fuera incluido. En cuanto a la palabrita claramente, ha dado, es que dice claramente que no haya sido tenido en forma claramente abusiva. Esto básicamente sigue el artículo 4 del Protocolo de Buenos Aires, pero el Protocolo de Buenos Aires no incluye la palabrita claramente. Esta introducción tiene nombre y apellido, bueno, no importa, pero algún colega también con Eduardo Vescovi, que nos divertimos mucho con estas cosas,
con estos intercambios académicos que son en serio, pero nos divertimos igual. Y él decía, no, pero esto es un cambio importante con respecto a Buenos Aires. Yo le digo, no hay ningún cambio, porque, a ver, ni que en Buenos Aires hubiera que interpretar que debe ser obtenido en forma oscuramente abusivo. O es abusivo o no es abusivo, no es un poco abusivo o muy abusivo. Bueno, pero en fin, sin duda, a ver, tiene razón Eduardo, claramente apunta a remarcar que tiene que ser bien claramente abusivo, apunta a pistola. Bueno, eso se los digo como cosa que a veces se discute hasta el último punto y la última coma. Entonces, como vieron de la lectura del inciso primero de este artículo, las condiciones de validez son que el acuerdo sea por escrito y que no haya sido obtenido en forma abusiva. Y luego el inciso segundo limita, con una solución coherente y armónica, o sea, excluye de la posibilidad de elegir foro a los contratos previstos en el artículo 50, que son, como les dije hace un momento, los que fueron excluidos de la solución general autonomista en materia de ley aplicable. O sea, tampoco rige la facultad de elegir juez. Miren que no estoy haciendo un análisis exegético, me estoy salteando incisos y cosas porque si no es imposible. Les digo por las dudas. Bueno, el último inciso de este artículo 60 establece que en ausencia de acuerdo, y yo agrego de acuerdo válido, obviamente, ¿no? Porque podría haber una cláusula que no sea válida, serán de aplicación las demás soluciones generales establecidas en el presente capítulo, que es el capítulo 12, extenso de jurisdicción. Acá atrás, sin acuerdo de partes, vamos a las soluciones generales establecidas en el presente capítulo. Yo acá les puse simplemente que hay algunas soluciones especiales, y después vamos a ver por qué se los puse aquí, cuando la norma refiere a las soluciones generales. Las soluciones generales son las del artículo 57, muy rápidamente, porque no requiere, me parece, demasiada explicación cada uno de estos criterios. Los criterios son el domicilio del demandado, que ya estaba en el 2401 del apéndice, pero en vez de ser un criterio subsidiario, como lo era en el apéndice, pasa a ser un criterio general en primer lugar. Establecimiento, agencia sucursal o cualquier otra forma de representación. Bueno, esto está en todos los tratados de Montevideo, civil, comercial y demás. Y estaba en una norma autónoma que era la Ley de Organización de los Tribunales del Uruguay, aunque no en el apéndice del Código Civil, y fue receptado en los principios Trans-Ius expresamente, y dice que cuando una sociedad extranjera, una empresa extranjera, por más que tenga su domicilio, la casa matriz o el centro principal de su administración en el extranjero, si tiene establecimiento, agencia sucursal o cualquier otra forma de representación en territorio uruguayo, y esa agencia o sucursal y demás participó en el contrato de que se trata, de alguna manera, entonces eso constituye base de jurisdicción. Bueno, luego el criterio va a ser del paralelismo, la prórroga post-litem, que más o menos está en términos similares, diría yo, a los de el artículo 56, inciso tercero del Tratado de Derecho Civil del 40. La gran innovación es el foro de necesidad, que a mí me parece excelente. ¿Por qué me parece excelente? Si bien es un criterio absolutamente restrictivo, y por supuesto subsidiario, me parece excelente porque como Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y muchos otros instrumentos de derechos humanos que consagran el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental, bueno, creo que eso permite garantizar efectivamente el acceso a la justicia en todos los casos. Bueno, luego el artículo prevé algunas cuestiones vinculadas a las situaciones de conexidad, reconvención, demanda en garantía, intervención de terceros, no me voy a detener en esto, y medidas probatorias o conservatorias de urgencia que en realidad no innova, simplemente, ¿saben qué hace? Hace referencia
al 535 del Código General del Proceso, que entró en vigor en 1989. Pero para que no quedaran dudas que esa también era una base de jurisdicción. Las soluciones especiales, ¿por qué las mencioné ahí? Las mencioné ahí porque hay dos tipos de contratos que están incluidos en las soluciones especiales, y son las relaciones de consumo y los contratos de trabajo, que tienen reglas ahí particulares. Bueno, muchas gracias. Creo que me atuve al tiempo un poquito, me pasé, pero no demasiado, así que estoy a disposición de ustedes para cualquier aclaración o ampliación o pregunta. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Como había mencionado el doctor Garro, un poco en los intercambios previos a este mail, a esta actividad, digo, un cambio copernicano, sobre todo en materia de autonomía y la libertad, de la voluntad, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer, que nos olvidamos de comentar antes, es, ustedes tienen en la parte inferior de la pantalla una sección que dice preguntas y respuestas. Vamos a hacer primero, digamos, las exposiciones, bueno, ya pasó la doctora Fresnedo, y las siguientes, y cuando ellos terminen la exposición, vamos a iniciar las preguntas. Así que cualquiera de los participantes que tenga alguna pregunta las puede ir ingresando allí en la sección donde dice preguntas y respuestas, y después al final las vamos a pasar a leer. Así que ahora vamos a empezar con la segunda presentación, a cargo del doctor Alejandro Garro. Él es profesor de la Universidad de Columbia, donde enseña hace más de 30 años en el campo del derecho comparado y latinoamericano. Es árbitro independiente y es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, y ha sido profesor visitante en numerosas universidades en nuestro país: la Universidad Nacional de La Plata, la de Córdoba, la Austral, Itera, San Andrés, y también en muchas otras del extranjero, como Friburgo, Porto Alegre en Brasil, la de Leiden, etc. Y justamente es uno de los miembros fundadores del Consejo Consultivo de la CIIG, del Consejo Consultivo de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. Y va a disertar sobre la opinión número 20 de ese Consejo Consultivo sobre hardship. Debe ser uno de los documentos jurídicos con mejor timing de los últimos tiempos, porque en enero de 2020 nos estaban ilustrando cómo lidiar con la figura del hardship en la Convención de Viena, y como si ya supieran todo lo que el mundo iba a tener que pasar. Así que, doctor Garro, le agradezco y le cedo la palabra. Muchas gracias Juan, y muchas gracias a la Universidad Austral por la invitación, que me honra realmente. Por supuesto, son oportunidades excelentes no solamente para un reencuentro, aunque sea virtual, sino también para aprender, y todo lo que ha sido tan provechosa la presentación de la doctora Silvia Fresnedo sobre los aspectos fundamentales de esta nueva ley uruguaya, que se encorna también con otros proyectos como el de Chile, que por el momento es un proyecto, pero que va a ser muy interesante y que probablemente tenga alguna influencia esta nueva ley del Uruguay, como también las disposiciones del código nuestro. Pero creo que voy a hacer dentro del tiempo que se me dio, una presentación sobre el tema que se me pidió, y lo agradezco, Juan, que me hayas otorgado un tema donde pienso que lo habrías pensado. Digo, bueno, probablemente no va a tener que trabajar mucho porque precisamente estuvo y efectivamente es una opinión consultiva en la cual me he pasado bastante tiempo, pero creo que el objetivo de la presentación va a ser primero poner en el contexto esta opinión consultiva dentro de cuáles son las funciones de ese consejo, cuáles son los retos que tiene que cumplir una opinión que pretende guiar o orientar al árbitro o al juez cuando tiene que aplicar una disposición tan compleja como el artículo 59. Artículo que voy a ver si lo podría de alguna manera incorporar quizá durante el transcurso de la charla a mi presentación, ya que no doy por sentado de que el auditorio tenga contexto con esa norma, pero voy a ver si la puedo encontrar en todo caso, y si es posible la voy a poder incorporar. Vamos a ver cómo esto se va a presentar, a ver si el 59, si lo tengo en la presentación de por aquí, a ver.
Si no, de todas maneras, la voy a hacer una exposición breve sobre en qué consiste esta disposición. Pero bueno, fundamentalmente creo que es importante saber que se trata, como decía Juan Ignacio Stampalija en su presentación, una cuestión que es muy contemporánea al reto que nos presenta la pandemia, como un evento difícilmente o razonablemente previsto por partes que celebraron un contrato, y estando en curso de ejecución ocurren estas modificaciones que afectan de manera radical el cumplimiento del contrato. Fundamentalmente este artículo 79 se encarna dentro de un texto de una convención de Viena en la cual la mayoría de los países de la región nuestra se han incorporado, con muy pocas excepciones, donde fundamentalmente el objetivo es no solamente uniformar el texto de la convención, sino también su interpretación. Y en ese sentido presenta un gran desafío esta interpretación armónica, uniforme de la Convención de Viena sobre compraventa internacional. Porque las únicas guías que tenemos es un artículo 7, cuyo primer párrafo se refiere a cómo hay que interpretar la convención, y el segundo a cómo hay que integrarla en el caso de que hubiera lagunas. Las dos son relevantes para determinar este problema cuando una persona obligada bajo un contrato a quien se le ha presentado este impedimento debido a estos acuartelamientos de cuarentenas que exige la pandemia, ¿qué puede hacer para exonerarse de responsabilidad? Y en ese sentido es importante porque el primer párrafo del artículo 7 da una guía muy clara, que es de que debe ser interpretada teniendo en cuenta el carácter internacional. Y esto es importante en la medida en que ustedes pueden ver que un contrato con cumplimiento entre partes domiciliadas en el mismo país presenta una complejidad o unas problemáticas que es diferente al contrato internacional, que es el que nos ocupa. Si va a ser el contrato consumado dentro del mismo país y celebrado en el mismo país, va a ser el derecho doméstico y el Código Civil o Comercial aplicable el que va a determinar cuáles van a ser las causales de exoneración. Si en cambio es internacional, por los criterios internacionales a los que se refería la doctora Fresnedo hace un minuto, en general, que son generalmente criterios geográficos u objetivamente relevantes, en ese caso va a haber que aplicar algún derecho internacional. En este caso, en la Convención de Viena, que dice que hay que tener en cuenta ese carácter internacional, la necesidad de promover o aplicar la buena fe en el comercio internacional, eso traído del artículo 31 de la Convención de Viena sobre los tratados, y finalmente el aspecto que creo a mi juicio más difícil, teniendo en cuenta la necesidad de promover su uniformidad. ¿Cómo tiene en cuenta el árbitro o el juez la necesidad de promover la uniformidad? Sin ninguna duda, basándose en el derecho comparado y qué estándares o criterios se han aplicado en otros países sujetos al mismo texto para poder determinar entonces cómo cabría interpretar. Aunque, por supuesto, ningún precedente extranjero tiene un carácter vinculante, sí lo puede tener persuasivo cuando la solución que se haya dado puede ser dentro de un cuadro fáctico muy similar a que hay que resolver. Dentro de ese reto de promover uniformidad, el intérprete hoy en día tiene grandes auxilios. Por otra parte, tiene bancos de datos como el Unilex que lleva la Universidad de Roma, algunos también, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas para el Comercio Internacional, bajo el nombre CLOUT, C-L-O-U-T, que lo encontrarán en la página de internet. Van a ver que están una gran parte de las decisiones que han sido dictadas en todos los países que son miembros de la Convención de Viena, están en abstracto transcriptas en los 6 idiomas de las Naciones Unidas. Por lo tanto, uno tiene disponibilidad. Y si por eso fuera poco, si lo que uno quiere ver son jurisprudencia de la región latinoamericana y países hispanoparlantes, la Universidad Carlos III de Madrid tiene una base de datos donde también guía al intérprete acerca de cómo promover esa uniformidad. Así que hay grandes o posibles guías, orientaciones. Lo que no tenemos es una orientación más precisa, ni una regla de obligatoriedad del precedente, ni un tribunal supranacional que tenga la última palabra acerca de cómo cabe interpretarla, y por lo tanto las interpretaciones dispares sobre el mismo texto de la Convención, bajo hechos muy similares, es un tema muy frecuente. Y es un problema, como saben, se vive dentro del derecho público internacional también, o del derecho de las inversiones internacionales, donde hay una gran disparidad de criterios que hiere la legitimidad del sistema, porque uno se encuentra con que soluciones diferentes se le dan a casos
que fácticamente son muy similares. Por lo tanto, la idea de crear un consejo consultivo, un consejo que emita dictámenes no vinculantes, pero que sí pueda orientar al intérprete para que vea cómo puede uniformar ese criterio, es lo que inspiró en el año 2001 esta creación autoconvocada de un llamado Consejo Consultivo sobre la Convención de Viena, compuesto o integrado por académicos o abogados de diferentes nacionalidades representando no a sus países como en Naciones Unidas, sino a su propio criterio de cuál puede ser la mejor solución para los problemas que se presentan. Y tenemos dentro de todas las regiones del mundo una cierta representación y al día de hoy, para aproximadamente unas 21 dictámenes o opiniones consultivas sobre diversos temas de la Convención de Viena. Dos de los cuales, de esas opiniones, se refieren precisamente al artículo 79. Es el único caso en que un artículo de la Convención ha tenido que recibir dos dictámenes debido a que precisamente a las complejidades que asume y a los cambios, a la evolución que va produciendo el criterio de los tribunales, de los árbitros sobre estos temas. Por lo tanto, es importante, ya entrando en el tema del dictamen número 20, ver que este dictamen número 20 tiende fundamentalmente a guiar al intérprete a aspectos, yo diría 3 o 4 con lo sumo, fundamentales. El primero, ¿qué tipo de impedimento, de obstáculo, es el que podría justificar que, habiendo acontecido con posterioridad a la celebración del contrato, aquí una parte se encuentre exonerada o excusada de cumplirlo por ese cambio de circunstancias que haya determinado un cambio radical de las prestaciones a tal punto, ya sea que se hayan devaluado o que se haya subido de precio o sobrevaluado, de tal manera que se pierde el equilibrio de las prestaciones y que ya no sea el mismo contrato que se había celebrado. Ese criterio, el artículo primero, el párrafo primero del artículo 79, dice que lo que es necesario es probar, y por supuesto la parte que lo invoca tiene que probarlo, que ha ocurrido un impedimento ajeno a su voluntad que no cabía razonablemente esperar al celebrarse el contrato o que no podría evitar o superar sus consecuencias. Simples palabras, sin embargo, esta palabra impedimento está preñada de incertidumbre, porque ¿qué es un impedimento? ¿Qué quiere decir un impedimento? ¿Cuán grave tiene que ser ese impedimento? Bueno, eso no lo dice obviamente el primer párrafo del artículo 79, el segundo se refiere a cuando el impedimento es a cargo de un tercero, a quien la parte ha encargado el cumplimiento de las obligaciones, que es un artículo que no lleva gran complejidad, excepto de la manera que está redactada, llevó a ciertos equívocos. El punto sí más importante es, suponiendo que uno pruebe que se han cumplido los requisitos de ese impedimento y qué es lo que debe hacer la parte agraviada o afectada por el incumplimiento y cuáles son las consecuencias. Con respecto a la medida que hay que tomar, el artículo 79, inciso cuarto, dice muy claramente que hay un deber de comunicar. Y esto creo que es prácticamente universal. La persona, el obligado a la prestación, que está afectada por ese acontecimiento, tiene la obligación de enviar una notificación. ¿Cuándo? Lo antes que sea posible, o al menos dentro de un plazo que sea razonablemente posible. Si no lo hiciera así, lo dice el párrafo 4 del artículo 79, no es que no podrá invocar la excusa, pero será responsable por los daños y perjuicios que hubiera llevado la demora en notificar a la otra parte. El último punto que también es importante es cuál es el efecto de este impedimento, una vez probado. Y fundamentalmente es uno, que la parte se encuentra, que puede estar justificado su incumplimiento, se encuentra exonerada de pagar daños y perjuicios. Todos los demás remedios encuéntranse disponibles, aunque es obviamente que si ha habido un impedimento tampoco va a estar obligada al cumplimiento específico del contrato. Quiere decir entonces que este artículo 79, dentro de ese texto que yo acabo de formular en palabras muy breves, para aplicarlo en la práctica a un suceso como el que hemos tenido, que es a partir del año diciembre del 2019 en China, pero a partir de enero del 2020 y ya de manera muy clara, según la Organización Mundial de la Salud, en marzo y abril del 2020, cuando ya ocurre una pandemia en la cual es necesario tomar medidas como consecuencia de esa pandemia, que ha afectado una gran cantidad
de relaciones jurídicas, es importante ver cómo se puede aplicar ese artículo 79. Y quiero acá hacer una breve digresión. Yo voy a estar refiriéndome al artículo 79 y su impacto en un tipo de contratos, la compraventa, y solamente la compraventa internacional de mercaderías. Pero obviamente que esta pandemia lleva a la reflexión, ha llevado un impacto muy grande con respecto a los derechos de los gobiernos, de los estados, a restringir las libertades individuales de cada uno. Ha también llevado a cuestionarse cuál es el poder de policía de los estados para tomar medidas que pueden infringir en los derechos de propiedad de un inversor o en los derechos de propiedad de un propietario. Esto va a llevar a enormes cantidades de disputas, obviamente, dentro de temas internacionales de arbitraje de inversión y dentro de temas constitucionales también, a nivel doméstico también. Pero en el derecho privado, el problema fundamental que vemos es la ejecución de los contratos. Y dentro de la ejecución de los contratos, el 79 da una solución o sugiere una solución para la compraventa internacional. Quiero que el auditorio tenga muy en cuenta que puede haber una infinidad cantidad de contratos que no son compraventa, donde podrían aplicarse criterios muy diferentes. En primer lugar, porque no existe una ley o una norma internacional como el artículo 79, y en segundo lugar, porque las prestaciones cambian. Imagínense que el impedimento de no poder por parte del vendedor de entregar la mercadería o la entrega tarde no es lo mismo que el constructor, que no puede construir, o el arrendador que no puede alquilar, o el arrendatario que no puede pagar su alquiler, o montones de otros tipos de contratos. Y en este sentido tenemos un enorme vacío legal que va a tener que ser llenado por las legislaciones domésticas e internacionales en los casos que se apliquen. Y ahí creo que es importante ver que va a tener muy en cuenta, hay que tener en cuenta un carácter importante. El contrato hace referencia a la posibilidad de que puedan existir estas causales, generalmente denominadas como fuerza mayor. Algunos en el idioma inglés usan el término hardship, como diciendo, por ser intraducible, esa categoría jurídica que no llega a la fuerza mayor en el sentido de imposibilidad de cumplir. Porque imposibilidad de cumplir, la mayoría de los sistemas jurídicos no obligan a cumplir cuando hay imposibilidad fáctica o jurídica, pero imposibilidad absoluta. ¿Qué pasa cuando no es físicamente imposible cumplir, pero es tan desmesuradamente difícil y tan desmesuradamente onerosa o excesivamente onerosa que vuelve casi a una injusticia, una violación de la idea de buena fe, exigir el cumplimiento en esas circunstancias? Y ahí sí surgen grandes temas, porque vamos a ver que mientras que el 79 habla de impedimento y no dice más nada, excepto esos requisitos que tiene todas las causales de fuerza mayor, vemos que en la doctrina comparada, y la palabra comparada uno la usa para querer decir el derecho extranjero, tiene enormes y diferentes criterios de solución. Vayan ustedes diferenciándose nada más entre los del países de tradición anglosajona, common law, y de los derechos continental romanista del civil law. Ya ahí tienen para elegir. Mientras que Inglaterra solamente tiene esta noción, fuera de la imposibilidad, por supuesto, la noción de frustración del contrato, que ahora el Código Civil argentino ha incorporado. Esta noción de frustración del contrato, que también recibe el derecho del common law norteamericano, no existe en muchos otros países del civil law, a menos que sea incorporado específicamente. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre ese derecho inglés e inclusive el derecho estadounidense. El derecho estadounidense reconoce la frustración del contrato, pero en materia de compraventa, cuando adopta el Código de Comercio Uniforme, incluye una sección 2615 que habla de cuando la prestación se vuelva impracticable. ¿Qué quiere decir eso? Y solamente excusa al vendedor por faltar a la entrega o por demorarse en la entrega. No es como el 79, que excusa a cualquiera de las partes. Entonces, hay diferencias más grandes. Si ustedes ven, salen del common law y vayan al derecho nuestro, al derecho continental romanista, ahí van a tener para todos los gustos. Por un lado, van a tener ustedes la posibilidad de aquellos países que han sido generalmente inspirados por el derecho alemán, quizá que ha tenido ha aplicado la doctrina de la buena fe hasta el año 1993 para suplir la falta de una noción de hardship, y otros países como Italia, que tiene una disposición, el artículo 1467, que el Código Civil argentino anterior prácticamente había copiado, y muchos otros códigos modernos tienen hoy en día, que han adoptado la idea esta de que, por un lado, fuerza mayor, que parecía connotar imposibilidad de cumplimiento. Por otro lado,
esta noción de hardship, que en Francia se le llama imprevisión, que en Italia se le llama excesiva onerosidad sobreviviente, y que en otros países llevará otros conceptos. Y esto plantea un gran problema, porque cuando el intérprete tiene que aplicar el artículo 79 en un contrato de compra-venta, el primer tema que se pregunta es esto: ¿cubre el artículo 79 el supuesto que llamamos excesiva onerosidad sobreviviente o hardship? ¿O es que se refiere el impedimento a lo equivalente a la fuerza mayor imposibilidad de cumplimiento? Este es uno de los problemas fundamentales que se plantea con el artículo 79. El segundo es esto: el 79 dice que no habrá obligación de pagar daños y perjuicios, dice el quinto párrafo del 79, pero no explica qué otro tipo de remedios pueden tener las partes para poder llevar el contrato a su cumplimiento. Por lo tanto, creo que este tema, y voy ya ajustando el término de mi presentación para decir cuáles son estas lagunas que la opinión consultiva pretende cubrir, llega a determinar, se enfoca precisamente en este tema. ¿Cubre o no el artículo 79 el supuesto que muchos derechos domésticos le llaman imprevisión, excesiva onerosidad sobreviviente, frustración, etcétera? La reacción de la opinión consultiva, tanto la de ahora como la que se hizo hace varios años, el número 7, es que sí que lo cubre. Y la mayoría de doctrina lo adopta también, por la simple razón que la palabra impedimento es lo suficientemente flexible y amplia como poder incorporar un impedimento que sea realmente un impedimento que lleva una imposibilidad jurídica o fáctica de cumplir, como un impedimento que haga excesivamente onerosa a la parte de poder cumplir. El segundo punto es cuándo se determina que existe ese impedimento. Y obviamente los criterios que tenemos en 79 simplemente que diga cuando no ha podido razonablemente preverla, cuando no ha podido superar sus consecuencias o evitarlas. Y eso creo que es un punto bastante claro, pero no nos dice qué criterios. La opinión consultiva número 20 pretende dar, y lo da al intérprete, cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta: la naturaleza del contrato, quién ha asumido el riesgo, si existieron fluctuaciones previas en el mercado para poder determinar la imprevisibilidad del evento, si el vendedor obtuvo las mercaderías de su propio proveedor o de alguna otra parte, si alguna de las partes se ha estado protegida contra esa eventualidad. En fin, una serie de elementos que indican. Lo primero que hay que cuidarse y fijarse muy bien es qué dice el contrato. Y si el contrato de manera implícita determina que el riesgo lo ha asumido precisamente la parte que lo invoca. Y creo que en ese caso hay ya una guía importante. Lo que la opinión consultiva no da es un umbral fijo determinado diciendo si la prestación aumenta en un 50%, en un 100% o en un 300%. Era demasiado complejo, demasiado fáctico el tema como para hacer operaciones matemáticas de ese tipo, y se lo deja al árbitro y al tribunal la discreción para poder determinar. El último punto, y con esto voy terminando, es cuáles son los remedios. ¿Qué puede hacer la parte que ha sido afectada para poder, como remedio, como manera de acción, pretensión, para poder seguir adelante, para que el contrato pueda ser modificado o resuelto? Y en este sentido hay un catálogo de respuestas y de opiniones en el derecho doméstico y en el derecho internacional también. Creo que fundamentalmente hay aspectos no discutibles, que son que la parte afectada debe notificar y comunicar el impedimento, y debe notificar también a la otra parte en qué medida ese obstáculo le impide cumplir, para que el otro sepa qué es lo que puede hacer o pueda dictar alguna otra propuesta. Hay una propuesta que son las que han adoptado los principios de UNIDROIT, los principios europeos, los principios latinoamericanos sobre el derecho de los contratos y otros tipos de derecho blandos o flexibles, donde dicen que hay una obligación de renegociar. El Consejo Consultivo no tuvo una opinión favorable sobre esto porque le encontró muy difícil obligar a una parte a renegociar. Por otro lado, es obvio que las partes ya habrán tratado de negociar el contrato antes de llegar a un arbitraje o un juicio. Si no lo han podido hacer, lo que deberían hacer es tratar, obviamente, de encontrar una solución, pero no poder obligarla, aunque es obvio que no solamente una obligación de buena fe, sino una obligación de sentido común, hace que las partes se hagan intercambio en propuestas. Lo que también el tribunal, la opinión consultiva llega a su conclusión es de que no hay dentro de la mecánica de la Convención de Viena de Compraventa un arma que le dé al tribunal la facultad de por sí mismo resolver el contrato. Lo puede resolver,
pero eso lo va a hacer obviamente a pedido de la parte perjudicada. Y la parte perjudicada, de hecho, bajo el artículo 26 de la Convención, no necesita un tribunal como muchos países. Directamente lo resuelve enviando una declaración unilateral sobre ese sentido. Finalmente, otro tema polémico es si el tribunal, ante la situación y ante el impedimento ya consumado, puede reajustar, readaptar, reequilibrar las prestaciones diciendo, bueno, en cambio de pagar 100, paga 50. Ese tipo de mecánica de reajuste que el derecho alemán la ha adoptado desde hace muchos años sin ningún tipo de problema y que sería insólito por un abogado, para un sistema jurídico como el inglés o el norteamericano, darle poderes al juez para reescribir el contrato por las partes. Por lo tanto, en este criterio, la Convención de Viena, que ha sido un compromiso entre diversos criterios, vio que no encuentra en ninguna parte de la Convención la facultad del árbitro, del juez, de poder por sí mismo reajustar las prestaciones. Si la otra parte lo pide, por supuesto que sí, pero fuera de pedido de parte no va a ser posible. Creo que este es el punto último que quería tocar y con esto termino mi presentación, con el tiempo que me ha sido dado, por supuesto ofreciéndome a las preguntas que pueda tener el auditorio después de poder escuchar al doctor Rodríguez Carrera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garro, por su presentación. Bueno, ya están surgiendo las preguntas, así que las vamos a ir guardando para el final. Así que ahora vamos a presentar al doctor Luis Ernesto Rodríguez Carrera, que es el último de los expositores del día de hoy. Él es profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello del mismo país, director del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, socio del bufete de abogados Rodríguez Ochoa y Asociados. Se especializa en litigios locales e internacionales, derecho internacional, arbitraje y mediación tanto en Venezuela como en el extranjero. Y es uno de los grandes especialistas en estas cuestiones nuevas con las que estamos teniendo que lidiar, de derecho y tecnología. Hoy va a disertar justamente sobre la automatización en los contratos comerciales internacionales, tecnología blockchain y contratos legales inteligentes. Ya hoy por hoy, todos, ya sea porque están invirtiendo en bitcoins y lo siguen, es un tema de suma actualidad y que la verdad es que nos desafía a todos, por eso queríamos tenerlo justamente al doctor en esta charla, hablándonos justamente de esta cuestión actual, más actual que la automatización de los contratos y la tecnología blockchain. Muchas gracias por estar aquí y le dejo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Juan Ignacio, además por esos inmerecidos adjetivos. Quería confirmar brevemente si pueden estar viendo la presentación y si me escuchan bien. A lo largo de estos minutos, pues voy a considerar también que puedan interrumpirme porque hay una paradoja muy frontal entre una persona hablando de tecnología y una mala conexión de internet. Entonces, creo que asumiendo esa paradoja voy a tomar el riesgo. Juan Ignacio, muchas gracias a la Universidad Austral por la invitación, pues por supuesto a la diplomatura y a su cuerpo de autoridades, y pues es un honor aceptar y un honor además compartir este panel con la profesora Cecilia Fresnedo y con el profesor Alejandro Garro. Pues sin más, me toca hacer unos breves comentarios sobre la automatización y los contratos internacionales con énfasis en blockchain y contratos inteligentes, no sin antes aclarar que pues por el tiempo y la dinámica de esta exposición hay muchas precisiones que no voy a poder revisar y muchas opiniones y debates que también voy a tener que dejar de un lado. Entonces son breves comentarios. Para contextualizar el tema, voy a pasar a la segunda lámina. Esta es una lámina que tiene como intenciones eso, contextualizar. Y pues en definitiva se escucha mucho industria 4.0, revolución de la industria digital económica, pues transformación digital de la industria, y se asume además que el carácter o rasgo fundamental de esa llamada industria 4.0 es la fusión de tecnologías. No voy a enlistar esa posible pues, o esa descripción sobre todas las tecnologías que podrían estar en fusión en este proceso, en este fenómeno, pero sí se concluye que la tecnología es el combustible de esa industria 4.0 o de ese fenómeno. Hermanado con el fenómeno en la industria 4.0, pues también hay otro fenómeno, que es la
contratación 4.0. Y el ánimo no es hacer alguna precisión pues, de categoría o taxonomía con esto, simplemente describir que hay un proceso hermanado. Y dentro de este contexto de la contratación 4.0, pues también podemos identificar ciertos componentes. No son todos, obviamente, es una exposición pues, de algunos de ellos. Uno de esos primeros componentes de la contratación 4.0 como fenómeno es el aumento de la contratación electrónica o digital, con firma electrónica, bien sea digital avanzada o cualificada, pues también de identificación digital de las personas. Al lado tenemos más relaciones contractuales que tienen como objeto la tecnología propiamente dicha, el sector tecnológico, y también otros sectores que incorporan de forma masiva, contundente y sólida la tecnología. Es decir, vamos a tener y tenemos de forma exponencial más contratos con objetos directos de tecnología o con objetos indirectos de tecnología, el caso del sector de la construcción, del sector, por supuesto, de medios de transporte, el caso ahora del sector de la energía. Como tercer pues, componente está el aumento también del uso y del valor de los criptoactivos. Como decía Juan Ignacio, estamos en días para algunos de especulación, con altos precios de las criptomonedas, con alto uso de las criptomonedas, pero más allá de las criptomonedas también tenemos pues el valor y el aumento de valor de criptoactivos o tokens, como se han identificado, no fungibles. El caso reciente de la venta de arte digital por millones de dólares, pues es una representación para mí muy clara de este fenómeno de la contratación 4.0. Y finalmente, y en rojo en la lámina, ven un más automatización. Y automatización como proceso que impone la disminución de la participación del ser humano, la disminución de la participación de la persona humana. Por sustitución, más participación de las máquinas, de los software, físicos o no. Esta automatización de los contratos puede ser en fases primarias, pues tenemos, pues por supuesto, el uso de eso que les decía antes, firmas electrónicos, pero también acompañado de plataformas en línea, también acompañado de sistemas automatizados que pueden estar inclusive pues realizando operaciones entre ellos. Hay una automatización en las fases medias del contrato, hay herramientas, por supuesto, que te permiten predictibilidad, hay herramientas que te permiten también pues evaluar el ciclo de vida del contrato y en la fase última, que es la que más nos interesa el día de hoy, que es la fase de la ejecución del contrato. Hay automatización y es justamente allí, y ya para pasar la contextualización, donde se levanta el telón y el foco de luz apunta directamente a lo que pues, seguramente todos hemos escuchado, que son los contratos inteligentes o los contratos legales inteligentes. Y vamos a poner énfasis en esa automatización en la ejecución de los contratos. Hemos decidido también 2 puntos. Por una parte, que serían nociones básicas de regulación, y otros 2 puntos finales, que sería ejecución automática y recomendaciones, junto a una muy breve conclusión. La próxima lámina, que espero superar en el tiempo pautado, porque es una lámina que es un reto para mí, tratar de hacerlo lo más corto y concreto posible, es pues nociones. Hay mucho debate sobre las nociones, pero sin embargo tenemos que avanzar alguno de ellos para también fijar posición. Blockchain como una tecnología que registra datos. Esto es lo más reducido posible de una definición de blockchain. Hay una cantidad de características, veremos algunas, pero suelo usar un ejemplo para al menos también ser más claro. Los que estamos en este foro, los que estamos en esta actividad, descargamos una aplicación, esta aplicación, un protocolo, un software, lo pues digamos, ponemos a funcionar en cualquiera de nuestros equipos, Juan Ignacio en su equipo, el profesor Garro también, y todos los que estamos acá, los 100 y tanto personas que compartimos hoy, ese protocolo está preestablecido con algunos lineamientos, ese software, y ¿qué vamos a hacer con ese protocolo o con ese software? Pues que cualquier información, llámese datos, pueden ser programas o dApps que estén encima, pues se van a archivar manteniendo algunos límites, como les decía, preestablecidos. Límite de bueno, cuáles son las características del acceso, cómo vamos a validar la información, cómo vamos a consensuarnos entre todos para que esa información también al mismo tiempo sea segura, y en definitiva lo que vamos a tener es una red de equipos que se llama técnicamente nodos, y que van a estar haciendo réplicas a espejo de todo lo que quede archivado allí. Y es interesante ver cómo se habla de
pues, registro blockchain se utiliza el término bloque, y para los abogados entender lo del bloque es así como, pues, ¿y qué es esto de un bloque? Pues al final creo que vale la pena la representación mental de un tomo en un registro. O sea, son tomos que están encadenados utilizando cierta tecnología que al final dan unas características. Esta red tiene justamente eso, características, algunas de ellas importantes para el día de hoy, es que es descentralizada. ¿Por qué? Porque está en todas partes, o en las partes en donde hayan nodos, en donde hayan equipos. Es también una red consensuada, por eso la C, pues, de consenso o validación por consenso, usa la criptografía y luego es inmutable, es invariable, o al menos en teoría es invariable, inmutable, y la T, que está en la lámina, hace referencia a la transnacionalidad o internacionalidad congénica de la tecnología. Estamos hablando también como precisión de redes públicas, no privadas o permisionadas, pues, y este carácter de transnacionalidad es un elemento importante. Luego pasamos a la otra noción, contrato inteligente. Entonces, contrato inteligente, más allá de si es un contrato o si es inteligente, pues es un programa para muchos, y creo que hay suficiente consenso hoy por hoy en que este término, desde la perspectiva técnica, es un programa, una línea de código, una línea de script que tiene como base pues una condición que va a ser cumplida, y una vez que se cumpla, pues esta va a ser ejecutada, pues, o va a ejecutar algún tipo de tarea. Un ejemplo sencillito que también se ha utilizado mucho es el de una póliza de seguro, que podríamos llamar póliza de seguro inteligente. Hay una persona, Juan Ignacio va a viajar, Juan Ignacio pues deposita un Bitcoin. Bueno, un Bitcoin no, porque un Bitcoin es una cantidad importantísima de dinero. Sería así como 0.1001 para pagar esa póliza o para hacer que ese contrato inteligente reciba ese fondo. Y por otro lado, por otra parte, está una aseguradora que también está en este contrato inteligente, y se bloquean unos determinados fondos que pueden ser obviamente superiores para que cumpla con la póliza en caso de retraso. Una vez que el contrato inteligente ha recibido la información de que el avión o el vuelo de Juan Ignacio se retrasó por tantos o cuales minutos, pues se desbloquean ese fondo y se transfieren de forma automática, de forma, pues, digamos, irreversible a la cuenta de Juan Ignacio, que es el asegurado. Ustedes tendrán un millón de dudas sobre lo que acabo de plantear. Esto es un ejemplo de algún contrato inteligente, un programa, ¿sí?, como software, que incluso fue implementado por algunas aseguradoras, algunas con éxito, otras no tanto hasta ahora. Y luego es importante resaltar una noción que para muchos especialistas ya está en el ambiente, y es contratos legales inteligentes. Una cosa es el código, ese programa que puede ser un papel escrito tirado pues allí en una calle, y otra cosa muy distinta es un acto jurídico con efectos válidos, jurídicamente relevantes, que para muchos y para esta doctrina que va desde Josh Stark en 2016, pasando por muchos otros hasta nuestros días, sostienen que tiene que haber pues consentimiento, aceptación de las partes, al menos la revisión de las partes de esas prestaciones, pues revisar incluso si en las teorías de objeto y causa están presentes, la capacidad o la forma que debe ser cumplida. Entonces, un contrato legal e inteligente es más que un simple código, que un programa, y es algo que tiene relevancia jurídica si se cumple con algunas de las prescripciones de la contratación tradicional. Dicho esto, ¿cuál es un poco pues la mirada de esa regulación, ¿no?, respecto de la regulación de los contratos inteligentes o de los contratos legales inteligentes? En primer lugar, aclarar que hay un debate, y todavía está mantenido ese debate, si es necesaria una regulación específica, concreta, sobre los contratos inteligentes o los contratos legales inteligentes. La conclusión, mayoritariamente hablando, hasta la fecha, es que no es necesario. Y esto apartando como aclaratoria que hay una regulación importante sobre criptoactivos o uso de los criptoactivos, sobre legitimación de capitales, sobre pues, bienes producto de la corrupción, de ciberdelitos, es decir, que aunque están vinculados con plataformas blockchain y soportan en contratos inteligentes, no estamos en la visión clara de regular este tipo, si se puede hablar de tipo, de contratos como tal. Hasta ahora no es necesario, y es suficiente con, digamos, principios, bases y aspectos de la contratación tradicional, más
toda la regulación la regulación que muchos sistemas tienen o traen sobre comercio electrónico, firma electrónica, mensajes de datos, es decir, que es suficiente. Esto también sin olvidar, pues, ciertos observatorios o monitorear que si cambia el estatus actual de esa tecnología y mejora en algunos aspectos, sí sea necesario al menos hablar de la taxonomía y algunos efectos o protecciones para las partes débiles. La mirada comparada, también muy breve, al menos en nuestro entorno, nuestra región, podríamos decir que hay muy pocas normas, muy pocos sistemas, bueno, a nivel global, muy pocas normas y sistemas que han regulado los contratos inteligentes como tal, algunas excepciones que han reconocido, mire, esto es un contrato inteligente, Estados Unidos, 6 de sus estados hasta la fecha, pues Italia, 2019, Bielorrusia y algunas otras, pero en general hay muy poca regulación sobre este tema en particular. Si hablamos incluso de Argentina, Venezuela y otros países de la región, consideramos que no hay regulación específica sobre los contratos inteligentes. Sin embargo, no dudamos de su validez jurídica. ¿Por qué? Porque al final este programa que simplemente sí cumple con alguna perspectiva de algún sistema jurídico en cuanto a los requisitos de existencia y validez de los contratos o en teorías más modernas de la formación legal de los contratos, pues no tenemos por qué dudar que un contrato inteligente o un contrato legal inteligente tenga efectos jurídicos. Y aquí surge de nuevo, una vez más, la importancia del derecho internacional privado con toda, en mi opinión, fuerza. No es la idea pues, desarrollar todo el tema el día de hoy, pero sí alertar básicamente sobre problemas de jurisdicción internacional y problemas de derecho aplicable y otros conexos. En el caso de los problemas de jurisdicción internacional, tomemos como ejemplo, para no caer en el caso de revisar sistemas internos, sistemas domésticos, los principios de acceso transnacional a la justicia de Azadí. Capítulo 3, sobre la jurisdicción. Imaginemos que estamos ahí y solo evaluar que 2 de sus criterios o conexiones para entender pues, la suficiencia o racionalidad de estas conexiones no son tan eficientes. Uno, que los hechos o actos pues vinculados a la relación jurídica en debate estén situados en el foro. Y te pregunto, Juan Ignacio, le pregunto a cualquier otro participante, ¿y cómo hacemos realmente si estos, digamos, hechos no están en ningún foro, no están vinculados a ningún foro? Pues desde el inicio de la contratación, el objeto de la misma, las monedas, la ejecución, están completamente deslocalizados. Y el segundo de los criterios tomados, que es el número C, es la situación de los bienes en el foro también como criterio razonable. Y si esos bienes son absolutamente intangibles y no hay manera, no es que sea nuevo el tema de los bienes intangibles, estoy hablando del incremento del uso y del valor de los bienes intangibles. En el caso, por ejemplo, de los asuntos vinculados al derecho aplicable, pues sí ha habido más avances, hay mucha doctrina reciente que ha asumido que está resuelto al menos el problema fundamental utilizando la autonomía de la voluntad, es decir, mucho instrumento, tanto internacional como local, que autoriza ampliamente la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales, pues serviría como base para que las partes escojan el derecho aplicable a un contrato inteligente, un contrato legal inteligente. Pero hay otros sistemas que tienen limitaciones, hay otros sistemas incluso que por conexiones subsidiarias a falta o invalidez de la elección de ese derecho, pues va a ser muy complejo en algunos casos de contratos y de usos de estos contratos, pues determinar ese derecho. Sin olvidar que hay un problema de calificaciones brutal en este momento, pues la taxonomía de todos estos activos e inclusive el tema de si es un token, si es una acción, si es un título valor A o B o C, es plenamente vigente. Hay problemas de excepción del orden público, de normas de aplicación necesaria e inmediata, pues es decir, no creo que sea tampoco la autonomía de la voluntad la solución mágica frente a todas las variantes que se pueden estar dando en este momento. Conclusión. Estamos en una crisis de las soluciones actuales de derecho internacional privado. Yo no sería tan drástico y mucho menos sería tan dramático. Creo más bien que tenemos gran trabajo para repasar, mirar y en el caso pues que sea necesario construir nuevas soluciones tanto de jurisdicción como de derecho aplicable. Estructurado así, pues y pasando este tema, vamos al núcleo. Ejecución automática de los contratos. Grandes ventajas para algunos y también grandes desventajas.
Dentro de estos beneficios podríamos mencionar que una ejecución automática de un contrato elimina, por ejemplo, la incertidumbre frente al cumplimiento. Es lo que algunos llaman también la garantía de la ejecución. Luego, también, la prestación se ejecuta inexorablemente e invariable, sin modificaciones o alteraciones futuras. Y por último, se pueden reducir o eliminar gastos, costos vinculados a la exigencia del cumplimiento en tribunales arbitrales o en tribunales judiciales. No estoy diciendo con esto que no puedan haber demandas posteriores por daños y perjuicios. Creo que se va a incrementar durísimo el tema de las demandas por daños y perjuicios más que las demandas de exigencia de cumplimiento o de ejecución. Y algunas desventajas, pues que son notorias para algunos también, es la dependencia de un tercero técnico, de un experto que programe las expectativas pues, de las partes. Es decir, tiene que haber una persona que más allá de un abogado, que sea un experto en abogacía y programación, un tercero técnico que va a tener que hacer esa traducción. Responsabilidad de ese tercero, responsabilidad de los abogados. Igualmente insisto en que va a haber más trabajo. Dificultad para verificar los hechos externos. Vuelvo al ejemplo de la póliza de seguro. Pues yo les dije, caramba, se informa el contrato que el avión se retrasó. Pero ¿quién informa eso? ¿De dónde sacas esa información? Y no es algo nuevo ya en el mundo de los contratos inteligentes. Desde el día 1 se plantean estas discusiones y para los abogados escuchar la palabra oráculo, más allá de una película de Netflix o una idea pues de El Señor de los Anillos, un oráculo es ahora un tercero fuera del contrato inteligente, fuera del programa y también fuera de la blockchain, ¿no? que tendría que informar eso. No estoy diciendo que no se hayan implementado ya soluciones. Otro problema muy importante y que escala gran nivel ahora mismo es la interrelación correcta entre un activo digital y su representación en físico. Por supuesto que el Internet de las cosas o la conectividad de los bienes es allí pues un gran protagonista. ¿Cómo hacemos para que ese activo digital que Juan Ignacio y yo estamos negociando pues tenga una repercusión real y efectiva en un registro, por ejemplo, en un registro físico que conocemos? O sea, cómo se interrelaciona ese mundo con el otro. Y finalmente, ya lo que, pues para el profesor Alejandro, seguramente tiene mucha conexión ahora mismo con lo que acabamos de escuchar y su brillante exposición, la irreversibilidad absoluta de la ejecución de las prestaciones. Es decir, pues definitivamente acá va a ser muy difícil, no es que no se esté estudiando, pues esas exoneraciones o posibilidad de cambio, pues las cláusulas de interpretación posible, no es lo mismo que el contrato inteligente diga se retrasa si llega antes de las 12 tal de la hora del medio pues, centro europeo, a que digas tuvo un retraso razonable o tuvo un retraso no razonable o injustificado, justificado. Es decir, cómo programamos esas cláusulas de interpretación que no son objetivas, que no son sólidas o rígidas frente a otras que implicarán pues, esa evaluación. Tendríamos que renunciar, por ejemplo, a la excepción de cumplimiento. Renunciaríamos para siempre en este tipo de contratos a la excepción non-adiplectic contractus. Esas son preguntas que muchos se han y se siguen haciendo. El balance. Conclusión, en mi opinión, en esta breve revisión de ventajas y desventajas, no todo es automatizable, no todo es autoejecutable. Es decir, al estado actual, pues hay algunas relaciones comerciales pues, que pueden automatizar algunas prestaciones, no tienen por qué ser todas, y algo otras que por su complejidad y sus características realmente son impensables automatizarlas o autoejecutarlas de esta manera. Voy a permitirme leer estas recomendaciones finales, pues no son todas, obviamente hay otras. Evaluar la conveniencia de consentir la implementación, o sea, vamos a ser pues conscientes de que si pues damos nuestro consentimiento, tenemos prestaciones autoejecutables, realizar auditorías de equivalencia, es decir, vamos a probar que lo que se haya programado sea lo que nosotros esperamos que se cumpla y de la manera correcta, dejar prueba del lenguaje tradicional. Esto también es muy importante y los abogados también tenemos una responsabilidad allí. El resurgimiento de esta idea de los contratos llamados ricardianos, que pueden escribirse acá en código y están traduciendo al lenguaje que entendemos, al menos nosotros, yo,
y viceversa. Es decir, que no tengamos esa necesidad tan clara de dejar todo al mundo de la programación, sino que podamos tener esta fórmula de contratos traducidos al mismo tiempo, evitar el uso de seudónimos. Usted me va a perdonar, pero a mí me cuesta muchísimo pronunciar esa palabra que está ahí, pues que es pseudonimización, pero al final es parte de los contratos inteligentes y todo el uso de las criptomonedas. Está el tema del anonimato o los seudónimos. ¿Y cómo hacemos cuando usted se llama o se identifica con 60 alfanuméricos? Y esa es la persona que está del otro lado. Contar con asesoramiento técnico jurídico especializado, obviamente, y esto es muy importante, sobre todo para la diplomatura y para pues, mi área de especialización también, que es el derecho internacional privado, estudiar y profundizar el análisis de las soluciones de derecho aplicable. Yo diría tratar de al menos dejar una servilleta, no sé cómo lo dicen en otros países, un papel que diga el derecho aplicable, está el derecho, y al mismo tiempo decir, y bueno, vamos a escoger que haya un tribunal con jurisdicción para conocer de algún asunto vinculado a este contrato. Insisto, creo que los árbitros o el arbitraje es el mejor capacitado, es el medio adecuado pues, para resolver esto por un simple elemento que es la especialización posible en el área y muchos otros. Conclusión, la automatización en fase de ejecución de ciertas prestaciones contractuales a través de, y es importante, implementación estudiada, ensayada y responsable de contratos legales inteligentes puede, sin lugar a dudas, puede, en mi opinión, ser una opción adecuada frente a la transformación digital de la industria del comercio 4.0. Hay dos autores que me llaman mucho la atención esta referencia y pues he traído esta nota, esta cita para terminar, y es en la medida en que los smart contracts o los contratos inteligentes se complejicen y se masifique su uso, pues los programadores y los abogados deberán profundizar su alianza. Una vez más, muchísimas gracias y quedo a la disposición. Muchas gracias, Luis Ernesto, y a todos los expositores. La verdad que ha sido muy interesante. Queríamos hacer esta actividad también para que vean el nivel de profundidad, el nivel de actualidad de los temas que tratamos en la diplomatura en contratos y litigios internacionales, que no solo son los temas, sino quienes los dictan, ¿no? Los verdaderos protagonistas de estos desarrollos jurídicos, como hemos visto hoy. Entonces, ahora vamos a pasar a ver algunas tenemos muchas preguntas, no nos podemos quedar a vivir, pero haremos una selección, creo que hay muchas muy buenas. Julio, no sé si vos querés empezar. Dale. Bueno, arrancamos con la primera pregunta, es para Cecilia Fresnedo, que preguntan, Cecilia, si la elección de foro se incluye de manera claramente abusiva en un contrato internacional o se incorpora en un contrato de trabajo, de consumo, ¿el acuerdo es nulo o se aplica un foro de protección? Y si la parte protegida por la regla concurre al foro elegido, ¿valdría esto último como una sumisión tácita? Muchas gracias por la pregunta. Yo separaría un poco lo que es la cláusula abusiva inserta en un contrato comercial entre comerciantes de lo que es la cláusula abusiva introducida en un contrato de consumo de trabajo. En el primer caso, si es un contrato comercial entre comerciantes, si la cláusula de elección de foro fue introducida de manera claramente abusiva, creo que es nulo, porque lo dice el artículo 60, no porque lo digo yo. En ese caso no tenemos cláusula válida. Y cuando no tenemos cláusula válida, elección de foro, vamos a las soluciones generales. Eso lo dice el propio artículo 60. Entonces ahí se nos despliega toda una gama de bases de jurisdicción, como yo les decía, en el artículo 57 de la ley. Una de esas bases de jurisdicción es la prórroga post-litem. Y bueno, y la prórroga post-litem habilita precisamente, dicen, en caso de acciones personales, es un poco distinta a la redacción del artículo 56.3 del Tratado 40.
Cuando el demandado, después de promovida la acción, comparezca en el proceso ejerciendo actos positivos de defensa sin cuestionar la jurisdicción internacional del Tribunal de la República en el momento procesal pertinente. O sea, yo creo que valdría perfectamente la prórroga post-litem. En cuanto a pre-litem, bueno, si la otra parte consiente, entonces ahí se subsana el problema de la invalidez. Yo creo que toda la estructura de la ley, toda, incluyendo el capítulo 1 de teoría general, toda la estructura de la ley apunta en materia de autonomía de la voluntad conflictual a si existe o no un acuerdo válido. Y para que exista un acuerdo válido, tiene que haber consentimiento de dos partes. Bueno, me parece que me falta alguna parte de la pregunta. La parte de los consumidores y de los trabajadores. En materia de consumidores y trabajadores, no se permite la elección ni de ley ni de juez. Hay normas especiales, tanto para la ley como para el juez. O sea que el acuerdo va a ser nulo. A ver, esto ha venido existiendo desde hace más de 100 años en Uruguay. O sea, contratos de cualquier tipo que sean, de trabajo, de consumo, entre comerciantes, cualquier tipo de contrato, con cláusulas de elección de ley y o foro, aparecían todo el tiempo. Digo, aparecían antes del 16 de marzo en que entra en vigor esta ley. Bueno, y era el juez el que valoraba si la cláusula era válida o no, dependiendo de una cantidad de razones. Por ejemplo, si el lugar de cumplimiento del contrato, antes de la ley me estoy refiriendo, ese punto de conexión se realizaba en un estado extranjero conforme a cuyo derecho esa cláusula de elección de ley era válida, el juez uruguayo perfectamente admitía la validez de esa cláusula y aplicaba el derecho elegido por las partes. Ahora, cuando no era así, no lo validaba. Hay un famoso leading case hace muchos años ya, que a mí me quedó la frase, porque no les puedo decir de qué año ni nada, porque me vino a la cabeza ahora el caso, pero el juez dice: los impresos por sí solos a nadie obligan. Es decir, todas esas condiciones generales, esas cosas que andan por ahí, que nunca nadie consintió ni nada, eso no vale. Está lleno de esos contratos. No vale, aunque sean comerciantes. Los contratos con condiciones generales, firmadas arriba de las condiciones generales. Yo he tenido oportunidad de ver más de uno. Firmados de arriba. ¿Eso cómo se interpreta? Como que no existe consentimiento. ¿Me explico? Las condiciones generales impresas, con letra número 2. Por supuesto que en una de esas condiciones generales hay una cláusula de elección de ley y juez. Bueno, le dicen evidentemente al adherente, usted tiene que firmar. ¿Dónde firma? Arriba. Bueno, esas cláusulas no valen, no valieron nunca y no van a valer después de la ley general. Pienso yo. No sé si contesté la pregunta. O sea, consumidores y trabajadores se va directo a las normas especiales. Están fuera, pero no porque lo diga yo, porque lo dice el propio artículo. Lo dice el propio artículo. Ahora estaba en jurisdicción, perdón. El que les leí de la ley aplicable dice: no son aplicables las normas anteriores. Esto lo dice el artículo 50. ¿Las normas anteriores cuáles son? Y particularmente el artículo 45, que admite la autonomía conflictual en materia de ley. No son aplicables a las normas anteriores al presente capítulo, y enumera todo, entre los cuales están los consumidores y los trabajadores. Y en materia de jurisdicción se extiende esta solución, porque el artículo 60 excluye de su alcance extensivo a los contratos enumerados en el artículo 50. O sea que en este tipo de contratos no cabe la posibilidad de elección ni de ley ni de juez. No sé si quedó contestada la pregunta. Quizás la persona que la formuló me puede decir. Bueno, Julio, estás muteado. Sí, no sé, Julio, estás muteado, pero...
Estaba hablando, no, está diciendo que si Pablo Cornejo quiere profundizar la pregunta, algo lo puede poner en el chat y lo vemos, tenemos tiempo. Yo ya tengo una pregunta para Alejandro Garro, que es, Alejandro, preguntan, ¿qué sucede cuando en el contrato no está prevista la cláusula hardship, ¿no? Dice, entonces me preguntan si la excesiva onerosidad sobreviniente podría ser considerada un principio general del derecho. Y yo agregaría la pregunta, bueno, en ese caso, ¿qué rol cumple el derecho aplicable, no? Bien, respecto al primer punto, es qué pasa si el contrato no prevé ni dispone cláusula alguna para una posibilidad de una excesiva onerosidad sobreviniente o hardship. Y la respuesta es que precisamente la disposición del artículo 79 está para ese caso. Si hay una cláusula contractual que lo dispone, el artículo 6 de la Convención permite derogar el 79 como cualquier otra y por lo tanto se puede dejar de lado. Por eso la pregunta es importante. Ahora bien, la otra parte de la pregunta con respecto a si la posibilidad de poder resolver o modificar un contrato en base a una excesiva onerosidad sobreviniente podría ser considerado un principio general del derecho. También es una pregunta bien formulada, creo que la coordino con otra que vino al final, que dice qué pasa si hay un vacío legal y hay que aplicar el derecho doméstico. ¿No sería eso un poco contradictorio con la idea de una convención que se supone tiene internacional? Bueno, obviamente que si hay vacíos legales, y hay muchos que los tiene la Convención de Viena, los principios generales pueden entrar a jugar un papel importante. No cualquier principio general, los de la Convención. Lo dice el párrafo 2 del artículo 7, que distingue entre los casos en que la Convención excluye o no prevé su aplicación, artículo 4, temas sobre transferencia de la propiedad, validez del contrato, aquellas otras sobre las cuales la Convención rige y expresamente dispone la resolución, en cuyo caso se aplica la Convención y nada más que la Convención o su interpretación. Pero viene el tercer género, que es el más complejo. Son, según el artículo 7, párrafo 2, aquellas cuestiones que estén regidas por la Convención pero no estén expresamente resueltas por ella. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la Convención apunta, por ejemplo, el tema de los intereses y tantos otros. Y bueno, pues significa que probablemente hay un vacío legal y ¿cuál manera se puede cubrir ese vacío legal? Principios generales que subyacen a la Convención. Así que la palabra principios generales tiene un rol a cumplir, pero no son cualquiera. Hay que sacarlos de la Convención si es que se pueden extraer de la Convención. Y si honestamente no se pueden extraer de la Convención, habrá que entonces ir a las normas de derecho internacional privado, que de ninguna manera están dejadas de lado porque siguen cumpliendo un rol importante en los casos en que no haya derecho internacional aplicable, ya sea bajo esta Convención de Viena u otras. Ahora, si la idea de hardship puede ser consagrada como un principio de lex mercatoria, principio general del derecho, lo dudo. Y lo dudo porque no hay unanimidad en ese respecto. Fíjense, los franceses hasta el 2016 tenían esa idea de que la idea de la teoría de la imprevisión era aplicable solamente en favor del administrado y en contratos administrativos. Jamás el Tribunal de Casación se puso a tocar un contrato una vez que en materia civil y comercial. Bueno, eso ha cambiado. En 2016 Francia introduce una norma copiada prácticamente de los principios de unidad, donde introduce la noción de hardship. Sin embargo, hay otros países que primero no han codificado nada, como por ejemplo el derecho inglés, otros como el derecho norteamericano, que han codificado muy limitadamente esta teoría del hardship y solamente en favor del vendedor, como dije, y por cierto tipo de excusas para cierto tipo de prestaciones. Tenemos países como Chile, España, México. Está bien que tienen su teoría del derecho canónico, el rebus sixtantibus, pero el Código Bello no dice nada sobre el hardship. Y hay posturas irrespetables dentro del derecho chileno y tribunal chileno y de otros países donde sostienen de que una vez que se hizo un contrato hay que cumplir el contrato. Por supuesto que habrá excepciones, pero habrá que buscarlas de otro tipo. Por lo tanto, en este momento, si bien los instrumentos internacionales casi todos incorporan la teoría de hardship, no me atrevería a decir que es un principio general del derecho. El Código Civil uruguayo, que yo sepa, no dice mucho sobre el tema de hardship tampoco. Así que no creo que sea prudente decir que hay un principio general, pero es una opinión personal nada más. Y me gustaría complementar un poco lo que dijo Alejandro, que me parece interesante en este sentido, que una vez yo daba una clase en una conferencia en España con un profesor español de hardship,
Y él arrancó diciendo, bueno, hablar de esto, la verdad, en España, nunca hubo un caso de esto en España. Y yo pensaba la enorme cantidad de casos que hubo en Argentina, ¿no? ¿Y por qué? Y porque en un país que ha tenido en los últimos 20 años, 30 años, 3 hiperinflaciones, y aquí se con la que tiene Argentina, obviamente eso desquicia los contratos. Y por eso no debe llamar la atención que qué países, por ejemplo, han desarrollado mucha esta teoría. Países como Alemania o Argentina, en donde los fenómenos económicos hiperinflacionarios desquiciaban la equivalencia de las prestaciones. Y obviamente en países con mayor estabilidad económica, como pueden ser los últimos 30 años, Uruguay y Chile, no sienten la necesidad, evidentemente, de acompañar este tipo de regulaciones, ¿no? Entonces, como muchas veces el desarrollo del derecho está influenciado por fenómenos económicos que distorsionan muchas veces las prestaciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Alejandro que no parece ser un principio general del derecho. Y ahora tenemos una pregunta para Luis Ernesto. Luis Ernesto, hay varias preguntas sobre el mismo tema, pero hay una cierta preocupación acerca de ¿por qué dice el consenso mayoritario en materia de contratos inteligentes es la no regulación, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene esta no regulación? Si este tipo de contratos puede ser utilizado para el ciberdelito, etcétera. Sí, Julio, gracias. Es una preocupación que tienen las preguntas y que también tengo yo. Es decir, no deja de estar en mi mente, pues, cuándo, cómo y qué regular. Pues voy a tratar de ser lo más concreto posible. Recuerdo, o voy a recordar la aclaratoria. No, hay que separar, así que a veces es difícil separar, porque las tecnologías, o sea, blockchain, una criptomoneda está encima de blockchain y utiliza un contrato inteligente. De hecho, se dice que el primer contrato inteligente, entendido en estos términos, fue el contrato de Bitcoin, ¿sí? La operación de Bitcoin. Entonces, cuando hablamos de contratos inteligentes que escapan un poco de esta intermediación de criptomonedas o de tokenización de la economía, que permite pues, el mal uso de la tecnología, lavado de capitales, pues, delitos claros, venta de armas y cualquier cantidad de cosas oscuras, la regulación se ha impuesto. Más bien todo lo contrario. Ha habido mucho ente regulador y mucho intento y proyecto para regular el uso indebido de las criptomonedas. Pero el que use un contrato inteligente, pues no quiere decir que está regulando el contrato inteligente. Entonces, mi conclusión sobre no es necesaria la regulación es desde la perspectiva de los contratos, desde la perspectiva del contrato, más allá de que este contrato como tal esté en el marco de una venta de activos o de criptoactivos. ¿Sí? Yo no sé si ha quedado suficientemente claro que la opinión de no regulación hasta ahora es que no es suficiente porque pueden tener pleno valor con los instrumentos que muchos sistemas tienen acompañados de las normativas de comercio electrónico. Es decir, más bien, de hecho, voy a concluir, se critica, una de las críticas más fuertes es ¿para qué regulas, como el caso de estos estados de los Estados Unidos, ¿para qué regulas diciendo los contratos legales e inteligentes tendrán valor jurídico? ¿Para qué lo regulas? ¿Para qué regulas de esa manera? Entonces, si no vas a regular bien, pues no digas nada, porque no está prohibido. Bueno, muchísimas gracias, Luis Ernesto. Juan Ignacio, no sé si vos querés ir cerrando. Bueno, quedaron algunas preguntas, pero ya se nos está haciendo un poco tarde, así que agradecerles a todos los participantes y especialmente a los expositores, a Luis Ernesto, a Cecilia, a Alejandro. Fueron todas las exposiciones, a pesar del poco tiempo que tuvieron, me parece muy claras y despertaron el interés, y eso también se dio en las preguntas. A los que se quedaron con ganas de más, los esperamos claramente en la diplomatura. Esto fue una especie de muestra de los temas y del nivel de los expositores que van a tener el programa. No sé, Julio, si vos querés decir algo más. Si no, vamos cerrando. Vamos cerrando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cecilia, de nuevo. Alejandro, Luis Ernesto, muchas gracias. Y nos vemos pronto de nuevo. Ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego, profesores. Que estén muy bien. Muchas gracias.